genómica, ¿ok? Sí, me acuerdo de esto. Ok. Entonces, introducción a la medicina genómica. Quedamos que dentro de lo que habíamos visto, ahora sí, ahí está, habíamos empezado a ver un poco acerca de la historia de la genómica. Un poco de la historia de la genómica y dentro de esto empezamos. Ok, es que esto está fallando. Espérenme tantito. Voy a tener que hacerlo así. Ok. Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ok, entonces ahora sí. Habíamos hablado un poco acerca de los inicios de de la genómica, donde todo empieza desde la genética con los estudios de Mendel, los cuales sugirió que iba a haber una herencia, pero ya hasta los años 1900 fue cuando empezaron ya, ahora sí, con el descubrimiento de los cromosomas y el estudio de toda la secuencia que tienen adentro de ellos. Entonces vimos la diferencia entre genoma, epigenoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma y obviamente las ciencias que estudian cada uno de ellos, donde lo único que vamos a hacer es cambiar la terminación por mica. Genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Entonces, dentro de la materia, pues íbamos a ver prácticamente toda la estructura, función de los genes, la regulación, cómo es que esto va a afectar a los genes y las proteínas. La importancia de estas proteínas también para el funcionamiento de los genes o bien para la producción de algunos metabolitos y el funcionamiento de los tejidos. Quedamos en que había diferencias entre el DNA y el RNA, los cuales iban a consistir en el cambio del uracilo por la timina, la pérdida del grupo hidroxilo y la cadena, ¿ok? Que en este caso, en el DNA iban a ser doble cadena, RNA una sola cadena. Si nos enfocamos en el DNA, vimos que cada uno tenía los nucleótidos de timina, adenina, guanina, citosina que se iban a unir entre sí. Esto hacía que al momento de emparejarse con el de enfrente se creara la doble hélice. Aquí se creara la doble hélice y entonces eso nos daba esta cadena de DNA que mientras no lo necesitáramos o no necesitáramos que se estuviera transcribiendo, iba a estar compacto, ¿ok? Ya cuando necesitamos que se transcriba, entonces sí necesitamos que se abra o se haga laxo. Vimos que en toda la secuencia del DNA vamos a tener pequeñas partes que van a tener una codificación, ¿ok? Esa parte que tiene codificación o que tiene un código el cual yo voy a poder leer, es a la que le conocemos como gen. De ahí en fuera, todo lo demás, todo el componente es el genoma. Y dentro de todo el genoma, solamente el 3% de este son regiones codificables, es decir, solamente son regiones que se pueden leer. El resto no tiene un código específico, o al menos no un código específico para poder traducir proteínas. Todo el resto del genoma sí tiene secuencia de nucleótidos, pero esos nucleótidos tienen la característica de que van a... tienen la característica de que van a tener otra cosa o ser más estructurales, ¿ok?
Entonces, si nos enfocamos a la parte de los genes, es decir, las regiones que tienen un código que el DNA tiene que leer, esa es esa parte del gen. Bueno, ese gen tiene tres partes. Tenemos la primera parte, que es la promotora, donde se va a unir la ARN polimerasa. La segunda parte, que es la codificadora, donde va a contener ya como tal el código que va a transcribirse para una proteína. Y vamos a tener una región final, que es la región de de las polías. ¿Por qué quedamos que era región de las polías? Simplemente porque son muchas adeninas pegadas a una a la otra, que lo que van a hacer es evitar la degradación de todo el genoma, bueno, de la región codificadora del RNA. ¿Para qué? Para que ahora sí, una vez que ya está protegido este código, pueda salir del núcleo y pueda transcribir. Entonces, bueno, pueda traducirse. Entonces, en la parte del transcriptoma, quedamos que era esa parte donde se va a copiar de la cadena antisentido un RNA para que este RNA que quede como mensajero tenga la misma secuencia de la cadena sentido. Entonces, una vez que ya se copia este RNA, tiene todas las modificaciones post-transcripcionales y pueda salir para poder ser decodificado. Aquí. Vimos cómo también hay secuencias en las cuales puedo tener diferentes códigos o diferentes genes que pueden unirse o pueden estarse separando. Y el hecho de que se una uno con otro o un extremo con otro o pueda unirse un gen de un lado con otro gen de otro lado y saltarse genes del medio, simplemente lo que va a hacer es que se generen proteínas diferentes. Ok. Y entonces, sí vimos esta parte de la transcripción. Chicos, ¿hasta dónde nos quedamos en la clase pasada? Y estábamos empezando a verla. Ok. A ver, entonces, William, dime en qué consiste la transcripción. Carlos. Gracias, William. Carlos, ¿estás completamente de acuerdo con lo que dice William? Sí, doctora. Bueno, no le podré contribuir otro poco más. Mm, ¿Puedes contribuir o no? no, doctora. Ok, Enrique. Por supuesto que puedo contribuir. Faltó ahí la transcripción que pasa por RN mensajero de transferencia y el ribosomal. Entonces eso es lo que yo le pudiera añadir un poco al proceso que dijo William. Para ya pues proceder a codificarse con aminoácidos que conforman una proteína. Ok. Matilda, ¿estás de acuerdo con lo que dicen tus compañeros? ¿Para ti qué es la transcripción?
Matilda no está. Ok. Astrid. Me dicen que se le trabó un poco, que no puede prender el micrófono. Ok, Le chicos, dije eso que no es se le trabó. pretexto. Están los mensajes. Pueden contestar por mensajes. Punto número 1. Punto número 2. Si continúan con esto y no hay participación, entonces lo que voy a hacer es pedir clases presenciales. Siguiente, entonces, Alejandra. Ay, sí, aquí está. Pues para mí la transcripción, o sea, yo sabía que era la primera etapa en la expresión genética, o no, génica, ajá. Aquí, justo como lo había comentado mi compañero William, es donde la información del ADN se va a pasar al ARN para que después, en el paso de la traducción, se pueda fabricar una proteína. Y pues ya creo que a grandes rasgos eso sería. Ok, chicos. Si ustedes contestan eso en el examen, no es lo correcto. ¿Por qué? Punto número 1. La pregunta solamente fue ¿qué fue la transcripción? ¿Ok? Ustedes lo que me están... Ya no puedo moverle. Lo que me están contestando prácticamente... Permítanme un tantito. Lo que me están contestando prácticamente es todo el dogma central. ¿Ok? Me están diciendo todo el paso que se está llevando a cabo para poder generar una proteína. Entonces, vamos con este de acá. A ver si ya no falla. Entonces, si la pregunta es específicamente qué es la transcripción, lo único que es transcripción es la copia del DNA hacia RNA. Eso es la transcripción. Todo lo que ustedes me están contestando es prácticamente todo el dogma central. El paso de la transcripción, la modificación, la traducción para generar la proteína. ¿Ok? Entonces, tienen que ser puntuales con lo que les dicen, bueno, con sus respuestas. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegan a fallar mucho. Entonces, transcripción solamente va a ser ese paso de DNA a RNA mensajero. Y ese paso de DNA a RNA mensajero es todo lo que consiste, lo que se divide en otros 4 pasos. ¿Hasta ahí vamos bien? Doctora. Ok, chicos. Entonces, esos 4 pasos pertenecientes a la transcripción, ahora sí, ¿cuáles son? Número 1, preiniciación. Número 2, iniciación, elongación y terminación. Preiniciación, va a llegar la ARN polimerasa, que es esta de aquí,
y va a reconocer al sitio en el que se tiene que unir. Iniciación empieza a transcribir los primeros 10 ribonucleótidos, es decir, los primeros 10 nucleótidos que pertenecen ya al ribosoma. Elongación continúa transcribiendo esa cadena y sigue formando más RNA. Terminación llega hasta el punto final y a partir de ahí se corta la cadena. ¿Ok? En este caso, de aquí, ¿cuál habíamos dicho que es el paso que no se encuentra? ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen, Maui? A ver, deje ver. Pues la transcripción, ¿no? Ok, y de los 4 pasos que vimos ahorita de la transcripción, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eh, Pues todos los pasos, ¿no? La preiniciación, la iniciación, la elongación y la terminación. Samuel, ¿estás de acuerdo con Maui? Tal vez como simplificando un poquito más lo que dice Magui, yo veo primero que se abre la cadena de ADN, luego se empieza a transcribir sobre una de esas hebras y pues al final queda como todo la triple P copiada de una sola hebra. Ok, pero ojo, Doctora, falta la preiniciación en ese esquema, ¿es correcto? muy bien, Enrique, exactamente. De los 4 pasos que les acabo de decir, lo que les pedí es que los identificaran en este esquema. Y efectivamente, no están los 4 pasos. Aquí falta la preiniciación. Chicos, tienen que poner atención con lo que se les está preguntando. Entonces, como lo dijo Samuel, el paso de la iniciación es cuando se van a empezar a transcribir los primeros 10 nucleótidos, ¿ok? Del ribosoma. ¿Por qué? Porque estamos viendo la transcripción, es decir, el DNA se va a convertir en RNA. Entonces, primero, lo que va a pasar y lo que va a hacer la ARN polimerasa es, tiene que separar la doble cadena del DNA para poder leer cada uno de los nucleótidos que tenemos aquí, ¿ok? Poder descubrir cuál es la secuencia. Y una vez que ya se encuentra la secuencia, lo que pasa es que empiezan a copiarse los primeros nucleótidos. Este PPP de aquí, lo único que simboliza es el inicio, el primer triplete. No es una secuencia, no hay ninguna P dentro de los nucleótidos, entonces solamente es representativo. Y lo que está pasando es que a partir de aquí empieza a copiar los primeros 10 nucleótidos. Eso es la iniciación, cómo la ARN polimerasa lo abre y empieza a copiar. Segundo paso, la elongación. La elongación simplemente es, ya que inicié la copia, ahora sí termino todo el RNA mensajero. Continúo con este. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, no, doctora. Ok, chicos. Y por último, la terminación. ¿Ok? En este caso, la terminación es cuando ya reconozco la secuencia final
dejo de transcribir en ese momento, hago el corte y la ARN polimerasa se vuelve a liberar del DNA y se va. Entonces, esta es la transcripción. ARN polimerasa se tiene que unir, esa es preiniciación, abre el DNA, esa es iniciación, sigue con la primera transcripción de los primeros 10 nucleótidos, esto sigue siendo iniciación, sigue con la transcripción del resto del código, esto ya es la elongación, termina, corta y ARN polimerasa se separa y se va. Eso es terminación. ¿Ok? 4 pasos de la transcripción que chicos los tienen que identificar porque después vamos a ver los pasos de la traducción y luego ahí suelen confundirse. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, en lo de la terminación, dice que reconoce una secuencia final, pero ahí es donde entra lo de UAG, UGA y UAA. No. Es esa parte entonces. Ahí está. Reconoce esto, pero ojo, tenemos todavía la secuencia de las polías. Ok. O sea, acuérdense, aquí dentro de la terminación, dentro del gen, vamos a tener una región terminadora, ¿ok? Que es la región 3'. Sí, efectivamente, hay una secuencia de paro, pero esta secuencia de paro todavía va a seguir aquí porque aquí le tiene que unir a las polías. O sea, ya no hay secuencia del código, sino hay una secuencia o un código específico para que se una la cola. Ok, gracias, doctora. Entonces, vamos acá arriba. Otra vez ya no cambia, ahí está. Ok. Entonces, ahora sí, ya que terminamos esta transcripción, ya que tenemos este código primario, este código primario de aquí donde tenemos esto, todavía hay intrones, exones, todavía tengo mucha información que no va a codificar para nada. Ahora sí, entramos a las modificaciones post-transcripcionales, ¿ok? Modificaciones que vienen después de la transcripción y aquí es donde ahora sí hablábamos. Estas modificaciones lo que van a hacer es que el dogma central ya no vaya en un solo sentido, sino que el dogma central pueda ir de reversa, ¿ok? Es decir, el ARN se puede duplicar. Una vez que yo ya tengo una cadena de RNA mensajero, simplemente lo voy a estar duplicando. O bien, de ARN, lo que puedo hacer es una transcripción inversa, que esto es más común en virus, y entonces genero un DNA. O bien, el mismo DNA se puede replicar, ¿ok? Si se replica, es decir, del DNA simplemente hago otra copia del DNA, por lo regular nosotros en humanos o en... Ay, se me fue el nombre ahorita que usan los biólogos. Pero en mamíferos, lo que va a pasar es que estas células, o bueno, este DNA, cuando se replica es simplemente cuando la célula se tiene que multiplicar, ¿ok? Pero efectivamente, después de que el RNA se traduce y llega hasta proteína, esta proteína no puede volverse RNA. Sí puede interactuar con ellos y puede hacer a lo mejor que el DNA se transcriba más o que el DNA deje de transcribirse o que el DNA se replique, pero proteína es la única que no puede cambiar hacia RNA. ¿Dudas con estas modificaciones post-transcripcionales?
No, Doctora, lo que estaba diciendo de el DNA que se replica, ¿tiene que ver con los procesos celulares de meiosis, mitosis y todo eso? Así es, con la división celular. Gracias. Ok, chicos, entonces, si no hay dudas, vamos a tener los primeros 10 minutos de descanso de la clase. Nos volvemos a conectar en 10 minutos, por favor. Ok, doctora. Ok, chicos, entonces, seguimos. Modificaciones post-transcripcionales. Entonces, las modificaciones post-transcripcionales, lo que va a pasar es que van a consistir en tres principales. ¿Quién recuerda cuáles son las tres principales? El splicing positivo, negativo y la añadición de la cadena polía. A ver, ok, Gabriel, ahí llevamos dos. Uno, el splicing y dos, la adición de la cadena. La tercera sería la adición de la CAP. Ok, muy bien. La tercera es la adición de la CAP. Acá está el cursor, ok. Entonces, ya cuando tenemos la secuencia inmadura o el RNA inmaduro, lo que va a pasar es que tenemos que quitar todos los que son secuencias no traducibles y entonces hacemos splicing. Unimos exones entre ellos y ya que tengo un código que voy a leer, permítanme un tantito. Perdón. Ahora sí. Entonces, ya que tengo, ahora sí, la transcripción, tengo mi cadena de RNA mensajero. Este RNA mensajero lo que va a pasar es que va a encontrarse de una forma inmadura y necesito modificar, quitarle todos los intrones para unir los exones, que son las regiones codificables. Y ahora sí, ya que tengo el código que sí se va a leer, el que sí va a poder traducirse, le agrego el 5K, que es para protegerla de la región 5', y le agrego la cola de polías, que es para proteger la región 3'. ¿Ok? Quito intrones, eso es el corte. Junto exones, es el empalme. Cola de polías, 5K. Y ahora sí, con esto me queda el ARN maduro. Ya que me queda el ARN maduro, ahora sí puede salir del núcleo. ¿Ok? Recuerden que todo esto está pasando dentro del núcleo. Tengo a mi célula donde en el núcleo está pasando la transcripción, tiene que pasar la maduración del RNA para ahora sí poder salir al citoplasma. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita?
No. No, doctora. Ok. Y entonces, ahora sí, una vez que pasa o sale del citoplasma, lo que va a pasar es, tiene que unirse a los ribosomas para poder hacer la traducción. Entonces, ¿cómo sucede esta traducción o qué es lo que está pasando en esta traducción? Pues simplemente esa cadena de ARN mensajero tiene que convertirse ahora en proteínas. Entonces, la traducción va a tener principalmente los 3 diferentes RNAs. RNA mensajero, que es la cadena que hemos estado viendo. RNA, bueno, en este caso el transcripcional, que es el que habíamos visto, que es para estarse uniendo al RNA mensajero, para estarlo formando. Y el ribosomal, que en este caso está dentro de los ribosomas, o bueno, va a llegar a los ribosomas y es el que va a estar haciendo esta unión de los aminoácidos. Entonces, de aquí lo importante, la traducción siempre se va a realizar del extremo 5' al extremo 3', ¿ok? Y entonces decíamos, ¿cómo se va a llevar a cabo la traducción? Punto número 1, tiene que unirse el ribosoma, ¿ok? El ribosoma tiene 2 subunidades, la mayor, la menor, y entonces lo que hace es localiza el inicio o ese 5' del RNA mensajero, se ensambla y empieza con la traducción. Hace rato les decía, la traducción también llega a tener etapas. ¿Qué sucede con estas etapas? Consiste en lo siguiente. Ya que se ensambla el RNA mensajero, el ribosoma, en el RNA mensajero, lo que tiene que pasar es simplemente se va a dividir en 3 zonas que van a aparecer dentro del ribosoma. ¿Qué sucede? La primera zona es la zona exit, zona de salida. La segunda zona es la zona P, de péptido. La tercera zona es la zona A, de aminoácido. Entonces, ¿quién me dice qué es un péptido? Eran. La unión de 2 aminoácidos. Ok, muy bien. Un péptido es la unión de 2 aminoácidos, ¿ok? Por lo tanto, aquí en la A simplemente tengo un aminoácido que llega y para que pase a la P necesita ya estar unido con otro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Va a llegar este ARN y tiene una secuencia. Esta de aquí es el anticodón. ¿Por qué? Porque cada una de las tripletes de mi RNA mensajero son los codones. Por lo tanto, para que este se una, necesita encontrar la secuencia compatible. ¿Ok? Entonces, llega, reconoce la secuencia y se une. Y ahora sí, hablamos de secuencia de iniciación. Ya una vez que se une, lo que sucede es, queda aquí un aminoácido. Pasa a la parte del medio y ahora queda libre la parte A o la sección A y tiene que llegar otro aminoácido. Este aminoácido de la misma forma tiene que estar reconociendo la siguiente secuencia o el siguiente triplete. En el momento en el que lo reconozca y se una, lo que sucede aquí arriba es que van a unirse los 2 aminoácidos.
Si estos dos ya están unidos en esta parte, ahora los aminoácidos se acercan, se unen y forman enlace. Con eso ya tengo un enlace peptídico. Ese enlace peptídico, si se fijan, es fuerte y arranca el aminoácido de este lado. Entonces aquí me queda vacío. Por lo tanto, los lugares en el ribosoma ya están mal acomodados. Aquí donde debe de haber péptido, no hay nada, y donde debe de haber aminoácido, ya tengo un péptido. Por lo tanto, el ribosoma lo que tiene que hacer es recorrerse. Se recorre, el vacío queda en la E de exit, salida. El que tiene péptido ya queda en la P y el de aminoácido vuelve a quedar libre. ¿Para qué? Para que otra vez empecemos desde el inicio. Llega el siguiente, tiene que ser compatible con la secuencia de abajo. Cuando ya lo localiza, se une al péptido que ya estaba formado y así es como van generándose cadenas de péptidos de acuerdo a toda la secuencia que se tiene aquí abajo. ¿Dudas con eso? No, doctora. No, doctora, todo bien. Ok. Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. Pasos del proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del... Ahí está. Entonces, era lo que les decía. En este caso, la traducción también se va a dividir en pasos y también empieza por una parte que se llama iniciación. Esta iniciación es justamente cuando el ribosoma detecta al 5-cap, ¿ok? Una vez que lo detecta, ahora sí, el ribosoma lo que hace es busca la secuencia de inicio. Y una vez que busca la secuencia de inicio, se termina de ensamblar a manera de que estén cada uno de de las secciones. Entonces, ya habíamos visto, sección A, aminoácido, P de péptido y sección E de exit, salida. Vamos a poner más rápido. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que llegar el siguiente ribosoma, checar con la secuencia de abajo si es compatible. Si no es compatible, se va, llega otro. Este sí es compatible. Se unen, forman el enlace peptídico. Se recorre. ¿Por qué? Porque esta sección ya es de péptido. Esta queda libre. Esta se suelta, se va y otra vez aminoácido queda libre. Esta etapa ya se le conoce como elongación. También tiene una etapa de iniciación y otra de elongación, ¿ok? Elongación va uniendo cada uno de los aminoácidos para formar ya el péptido que yo quiero, es decir, lo que se va a convertir en proteína. Y ya que reconoce la secuencia final, ahora sí, llega el codón de paro, se corta, se separa y se va. Esa es la terminación, ¿ok? ¿Dudas con estas etapas? Por el momento no, doctora. Ok, chicos.
Y por eso les decía, necesitan tener bien en claro qué es la transcripción, qué es la traducción, porque ambos cuentan con etapas que son prácticamente similares. Pero si yo les pido que me describan cuál es la etapa de iniciación de la transcripción, es diferente a la etapa de la transcripción de la iniciación de la traducción. ¿Ok? Sí, doctora. Ok. Entonces, 3 etapas. Me quito esto. Listo. Y entonces, ahora sí, lo que les decía. ¿Qué va a pasar con cada uno de los codones? Pues simplemente ya los tenemos establecidos. ¿Qué codón tiene qué aminoácido? Entonces, con esto, pues tenemos la tabla donde tenemos las secuencias que me van a dar los aminoácidos. Tenemos en total 61 aminoácidos, 3 codones de paro, un codón de inicio y prácticamente cada una de las secuencias para poder codificar ya el aminoácido que quiero. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente es, ya una vez que yo tengo mi inicio, que es el 5', tengo que recorrer, como lo vimos en el video, la secuencia hasta encontrar la secuencia de inicio. En este caso aquí no estamos hablando de secuencia de inicio. Pero bueno, lo recorro hasta encontrar la secuencia de inicio. ¿Quién recuerda cuál es la secuencia de inicio? Muy bien, AUG. Entonces, recorro desde el 5' todo hasta que encuentro AUG. Pero ¿qué sucede? Con un solo corrimiento, es decir, que yo en lugar de empezar a leer a partir de aquí, me salto y empiezo a leer a partir del segundo, lo que sucede es que yo voy a encontrar diferentes aminoácidos en cada uno de ellos. Y entonces, con esta lectura diferente, a pesar de que es el mismo código, si yo lo llego a separar diferente, me va a dar 2 péptidos completamente distintos, 2 proteínas distintas. Por eso es que luego llegan a suceder algunos errores y las proteínas pueden estar mal plegadas o pueden estar con algún error. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo todo esto, todo el código, lo que necesito encontrar es cuál es ese codón de inicio. Y a partir de ese codón de inicio, empezar a correr mi secuencia. Entonces, quedamos que esto se les iba a quedar. Bueno, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Vamos a continuar con la clase. Aquí. Este es el corrimiento de marco de lectura. Simplemente que cuando se llega a tener alguna diferencia, se recorre esa lectura y me genero un aminoácido diferente. Aquí el primer triplete es GCU, acá el segundo triplete es CUU. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es prácticamente todo lo que está pasando. Tenemos el inicio, la transcripción, cómo tengo el pre-ARN mensajero, cómo tiene que madurar para hacer el ARN mensajero maduro, cómo sale del núcleo, llega a los ribosomas y en los ribosomas lo tengo que estar traduciendo. ¿Qué sucede ya una vez que tengo mi cadena de péptidos? Esta cadena de péptidos necesita pasar por otras modificaciones post-traduccionales. ¿Para qué? Para que se pueda plegar mi proteína. ¿Ok? Y ya una vez que la proteína está plegada,
ahora sí, lleve a cabo una función. ¿Dudas con esto? No, doctora. Por el momento no. Ok. Entonces, ¿cómo es que vamos a regular todo esto? Ahora sí, es con la epigenética. ¿Qué sucede con esta epigenética? Si bien yo tengo aquí un gen al cual voy a estar transcribiendo, como ya habíamos visto antes, necesito otras señales a lo largo del DNA para poder decir sí, voy a seguir transcribiendo este gen o alto, ya es suficiente de transcribirlo. Dentro de esas señales vamos a tener la metilación del DNA. La siguiente, la modificación de las histonas o acetilación de las histonas. Y la última, los microRNA. ¿Ok? Acetilación de las histonas. ¿En qué consiste esto? Yo tengo la histona aquí, aquí, aquí. Estas histonas tienen una estructura en las cuales yo puedo agregarles un grupo acetilo. ¿Ok? Aquí está. Como tengo la cadena de histonas, terminando con un grupo amino. Ahí está. Con un grupo amino. Y entonces le quito un hidrógeno de este grupo amino, agrego un grupo acetilo y listo. Con esto ya tengo la acetilación. ¿Ok? ¿Y qué sucede esa acetilación? Debido a las cargas que tienen estas, si se fijan aquí, este grupo amino tiene carga positiva. Debido a las cargas que tiene este grupo acetilo, lo que va a pasar es que se van a repeler las histonas. Entonces, cada que yo tengo estas histonas acetiladas, las histonas se van a separar. Y al separarse, dejan libre este pedazo, que suponiendo tiene un código genético, llega a la ARN polimerasa y lo empieza a leer. Es decir, favorece la transcripción. Pero en cambio, si yo le quito este grupo acetilo, lo dejo nada más con el amino, esta carga hace que se junten entre sí y entonces todo esto queda pegado, no puede ingresar la ARN polimerasa, no puede leer el código genético y por lo tanto detengo la transcripción. ¿Ok? ¿Se entiende en qué consiste la acetilación de histonas? ¿Lo pudiera volver a repetir, doctora, por favor? Ok. Dentro de las histonas, yo tengo unos pequeños residuos o unas pequeñas estructuras que terminan en un grupo amino. Cuando a ese grupo amino yo lo modifico para que se convierta en un grupo acetil, lo que va a pasar es que le voy a llamar acetilación. Estoy acetilando las histonas. Tienen un grupo acetil. Cuando este grupo acetilo se encuentra en las histonas, aquí está, acetil, 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 lo que va a pasar es que va a repeler estas histonas. Y entonces, como si fueran dos imanes, los alejan y desenrollan el DNA. Si se desenrolla el DNA y queda libre esta parte de aquí, llega la ARN polimerasa y empieza a transcribirlo. Por lo tanto, si yo acetilo histonas, favorezco la transcripción de genes. A su vez, si yo lo que hago es quitarle, o bueno, ya terminé de transcribir el gen, ya no necesito que esta RNA polimerasa encuentre lugar, le quito el grupo acetilo, las histonas vuelven a quedar con su conformación inicial y entonces las histonas se vuelven a juntar.
perdón, se vuelven a juntar. Una vez que se vuelvan a juntar, dejan oculta esa parte del genoma y entonces la ARN polimerasa ya no puede unirse y no puede transcribir. Por lo tanto, la desacetilación, es decir, quitarle ese grupo acetil, lo que hace es detiene la transcripción de genes. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda con esto? No, doctora, todo bien. Ok. Ahí está. Entonces, esa es acetilación de histonas. Por otro lado, tenemos una metilación. Si la acetilación es agregarle un grupo acetil, ¿la metilación qué es? Se agrega un grupo metil. Ok, muy bien. Se agrega un grupo metil. Pero en este caso, el grupo metil no va a las histonas. El grupo metil va en el DNA, ¿ok? Directamente en ese DNA. ¿Y por qué? Si yo tengo aquí mi DNA, aquí tengo desde el cromosoma, cómo se forman las fibras, cómo aparecen las histonas, cómo se va desenrollando el DNA. Si se fijan, aquí tiene unos pequeños triangulitos o rombos. Estos de acá. Rombo, rombo, rombo. Esto lo que hace es que la ARN polimerasa no pueda unirse y no pueda unirse y no inicia la transcripción. ¿Ok? Es decir, de manera común, la ARN polimerasa se une y separa las dos hebras. Una vez que separa las dos hebras del DNA, inicia la transcripción y ya se viene todo el proceso que ya vimos. Pero si yo le pongo este grupo metil al DNA, entonces la ARN polimerasa no puede separarlos, no puede unirse, no puede separar las hebras y entonces inhibe todo este proceso. ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora. Ok. ¿Y cómo es que se metila el DNA? Muy simple. Tenemos cada uno de los nucleótidos. Bueno, sí. De los ácidos nucleicos, citosina, timina, adenina, guanina. Pero el único que tiene la estructura para poder aceptar un grupo acetilo es la citosina. Por lo tanto, en cada citosina que tenga el DNA, puede agregarse ese grupo metil. Y entonces se le conoce como 5-metilcitosina. ¿Ok? Y como ya lo decíamos, si la citosina no tiene el grupo metil, puede expresarse, puede transcribirse el gen. Pero si la citosina tiene el grupo metil, entonces se dice que el DNA ya está metilado y no puede expresar los genes. Aquí está. Enzima que metila al DNA se llama metiltransferasa. Ahí está. Entonces, llevamos dos formas para evitar o para producir la transcripción del DNA. Número 1, la acetilación de las histonas. Número 2, la metilación del DNA. El tercero, que también entra en la epigenómica, es toda la parte de los microRNA. ¿Ok? Esos microRNA van a funcionar igual que algunas proteínas y por eso es que tenemos este esquema aquí. ¿Qué sucede? Si yo tengo algunas señales, van a estar desencadenando
bueno, recibo algunas señales, tengo algunos receptores, desencadenan las respuestas de esos receptores y entonces van y activan algunos factores de transcripción o inhibidores. Esos factores de transcripción o inhibidores son los que van a actuar directamente hacia la ARN polimerasa o bien hacia el DNA, haciendo que, de la misma forma, o se transcriba más ese DNA o deje de transcribirse, se detenga esa transcripción. ¿Ok? Y esto, lo que está sucediendo es que se llama una respuesta feedback. Es decir, dependiendo de lo que yo necesito o de lo que la célula está necesitando en ese momento, manda señales tanto para transcribir más o bien para inhibir la transcripción. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No. Doctora, ¿qué señal dijo que era? ¿Cuál señal? Ajá, el nombre de la señal, que inhibía o activaba más. No, pues es que ahí depende de qué es lo que quiera la célula. O sea, hay señales que van a promover la transcripción y hay señales que van a inhibir la transcripción. Bueno, es que me refiero como que dijo señal feedback, algo así. Respuesta feedback Ah, ok, gracias. de retroalimentación. Gracias. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Todo esto, dentro de los principales estudios, han sido en el cáncer. Pero últimamente se ha visto que incluso estas modificaciones, estos tipos de respuesta y todo esto puede estar influyendo para enfermedades más comunes o que ahorita estén en auge, como en el caso de la obesidad, como en el caso de las infecciones transmisibles. Y entonces, pues prácticamente ahorita todos los campos de investigación se están enfocando en estos tipos de estudios. ¿Cómo es esto? La epigenética la pueden usar, número 1, para generar terapia génica, farmacogenómica o farmacogenética. Esto lo vamos a ver cuando veamos farmacogenética. También se analiza para estudiar la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. No importa que haya personas que son gemelos. La epigenética es la que hace que haya esa variabilidad. Y también, ya en el campo que nos compete a nosotros directamente, es la genómica y la medicina personalizada. ¿Por qué? Porque la medicina personalizada es lo que ahora está haciendo para poder dar tratamientos más seguros y más eficientes para cada una de las personas de manera individual. Y no es que haga un medicamento para cada una de las personas, sino que ese medicamento lo que va a pasar es que o ese tratamiento se va a dar de cierta forma a la persona de acuerdo a lo que su epigenética de la persona necesite. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ok, chicos. Entonces, vamos a tener la segunda pausa de la clase. Vamos a dar... Les voy a dejar un cuestionario de tarea donde parte del cuestionario va a ser traducir la siguiente secuencia. En este caso, vamos a traducir la secuencia. Bueno, no, a lo mejor se la voy a cambiar. Esta la vamos a usar de ejemplo aquí. Ok, vamos a traducir la secuencia. ¿Ok? ¿Quién me dice en qué sentido está esta secuencia? Primero, vamos a localizar el sentido. Ok, muy bien. 5', 3'.
Segundo, ¿es secuencia de qué? ¿DNA o RNA? DNA. Muy bien, DNA. Entonces, 5', 3'. Ahora sí. Sí. En esta para que se les haga más fácil. Si yo me voy a esta imagen, ¿cuál es la cadena que corresponde a 5', 3'? ¿La sentido o la antisentido? La sentido. Ok, muy bien. La sentido. ¿Y el RNA mensajero qué secuencia está teniendo? ¿La misma que la cadena antisentido o la misma que la cadena sentido? La misma que la cadena sentido. Muy bien, la misma que la cadena sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo les pongo, ahí está, ahora sí nos regresamos al ejercicio. Si yo les pongo esta y ya identificamos que va al sentido, bueno, es la cadena sentido, y que es DNA, ¿qué es lo que tengo que hacer para convertirlo a RNA? Cambiar las bases nitrogenadas. Muy bien, ¿cuáles cambiarías? Por ejemplo, la timina es uracilo, adenina, citosina, guanina, citosina. A ver, ok. Si yo tengo, vamos a hacerlo desde acá. Este no. Ok, ahora sí este. Entonces, tengo esta secuencia. Identificamos 5', 3', ¿ok? Es DNA, DNA, sentido. Para convertirlo a RNA mensajero, empezamos con esto de aquí primero. ¿Cómo tiene que quedar la secuencia acá abajo? ¿No sería TUCC CC, ajá, GT CTT CG TU CG U GC GG A ver, otra vez, ¿GC qué? GC GG. Luego sería el TCUC.
A ver, ok. Erika, ¿coincides con esa o tienes otra opción? Es que me revolvió un poquito porque a lo que habíamos visto, bueno, tengo dos teorías. A lo que habíamos visto primero el ADN, pues ve que era la sentido. Ajá. Entonces, cuando lo pasábamos a contrasentido, era todavía, pero para pasarlo a mensajero, volvía a ser como sentido. O sea, tenía el mismo orden, Ajá. solamente sería cambiar los uracilos porque ahora es RNA. Entonces, Ok. según puede que quede igual, solamente cambiando los uracilos. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Eh, sería A. La T es la que se cambia por uracilo, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá. Ok. Sería A, U, G, G, C, A, G, A, G, C, U, A, G, C, U, C, G, C, C, A, G, si no está ahí. Bueno, llega a TC. Es que no sé ¿Ese? dónde marcar. Ah, Nos quedamos aquí. sí. Ok. Entonces ya no abarcaría las últimas dos, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería Ok. entonces? Ok. Entonces, sigue Samuel. Dígame. ¿Con cuál de las dos propuestas estás de acuerdo o tú tienes otra propuesta? Pues a mí me parece un poquito mejor la de Erika, porque cambió o puso uracilos, nada más. Y pues estaba siguiendo con ella la secuencia y sería lo mismo que yo pondría, la verdad. Ok. Eric, ¿con cuál propuesta te vas o tienes otra? Nada más bueno, en la segunda, nada más cambiaría al inicio, bueno, sería UAC, sí, bueno, ¿UAC? ajá, UAC, C, G, U, C, U, G, C, A, G, U. No, perdón, a ver, ¿puedo borrar esas tres? CGA, UU, CG, A, GC, GG, UCAC. Bueno, yo diría que así, sería la otra forma. Mi forma, pues. Ok, entonces ya tenemos tres propuestas, 2 votos para la 2. Gabriel, ¿tú qué opinas? Estaba siguiendo la secuencia, igual me quedo con, o sea, con la misma idea, solo tenemos que cambiar término por el asilo, igual seguía, bueno, estaba siguiendo y me voy igual con la
que acaba de hacer el compañero. Como que fue un poquito más. ¿Está? Ajá. Ok. Enrique, ¿con cuál vas? Yo definitivamente voy con la que hizo Eric, cambiando todas las bases nitrogenadas. Titlali, ¿con cuál vas tú? Y yo, pues por lo que había entendido, también iba con la segunda, pero ahorita ya me confundí ahora. Ok. Carla, ¿tú por cuál vas? Por la tercera. William, y me falta. Maui, ¿ya pasaste? Ya, yo hice la primera. Sí. Alejandra, Yo también me voy por la tercera de mi compañero Eric. ok. Yo no sé quiénes son los que me faltan, cómo se me mueven aquí. Ok, chicos. En este caso, con estos números, solo 3 personas hubieran tenido la tarea correcta. Entonces, efectivamente, lo habían explicado bien. Como es una cadena sentido, dejen regresar el PowerPoint. ¿Cuál quedamos que era la cadena sentido? Cinco prima a Tengo 3 prima, prima. 3 prima. 5' a 3'. Muy bien. Es la de abajo. ¿Y cómo quedamos que iba a quedar el RNA mensajero? En sentido. Muy bien, en sentido. 5' a 3'. Entonces, tiene exactamente la misma secuencia. ¿Ok? Acá está. Gris, gris, naranja, naranja, verde, verde, morado, morado, naranja, naranja. Es la misma secuencia. La única diferencia es que si este es DNA, tiene timinas y si este es RNA, tiene uracilos. Por lo tanto, si yo les estoy dando aquí una cadena sentido, el RNA mensajero tiene que quedar exactamente igual. 5', esta es de las respuestas, esta no. 3', ¿ok? Ay, no es. Esto, 5, tenemos esto. Entonces, tiene que quedar exactamente igual, solamente cambiamos timina por uracilo. Si yo les hubiera cambiado la secuencia, es decir, esto
les hubiera puesto aquí 3'. Déjenme le quito esto. Ahí está. Si yo les hubiera puesto aquí la antisentido, que es la que empieza por 3', entonces sí, para hacer la transcripción y convertirlo en RNA mensajero, tiene que ser al revés. ¿Ok? Entonces, si es adenina, se cambia por uracilo. Si es timina, se cambia por adenina, guanina, por citosina y así se va. Pero en este caso, como sí les estoy dando el sentido de la cadena y es desde 5', la respuesta correcta es esta de aquí. ¿Se entiende esta parte? No. Ok. Mi cadena sentido. Si lo puedo poner acá. Vamos a usar este. Ahí está. Si yo lo que hago es, mi cadena de DNA está enrollada, ¿ok? Esta cadena es doble hélice, es decir, tiene una hélice por abajo, una hélice por arriba, que en el momento en el que llega la ARN polimerasa, lo que hace es separarla. Y entonces, al momento de separarla, aquí la ARN polimerasa detecta una secuencia. ¿Qué sucede con '? RN polimerasa, esta de aquí, está detectando la secuencia que va de 3' a 5'. Genera este RNA mensajero y hace su complementario, que si lo vemos aquí es esto. Tengo cadena 3' a 5', entonces hago su complementario, haciendo que este RNA mensajero ya me quede de 5'. ¿Ok? Es esta parte de acá. ¿Hasta aquí se entiende esto? Sí, 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 ya entendí, pero tengo una duda. Entonces, o sea, siempre vamos a ver lo de en sentido, ¿no? De 5', 3', Ujú. pero en el caso, o sea, solamente entonces, ¿cuándo vamos a sustituir? En el caso que sea, transcriptasa inversa, es cuando vamos a sustituir las otras bases. Así es. Cuando estés en una dirección 3' a 5'. Es cuando sustituyes todo. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Doctora, pero a ver, o sea, mi duda es que entonces esa opción que está yendo desde 3', la correcta es la opción que dijo Eric. Ajá. En Desde ese 3', aquí sí. eso sería lo correcto, entonces. Así es. Ok. Ujú. Pero aquí, y es el cambio, yo ya les di la dirección 5'. Les estoy dando esta directa de acá abajo. Entonces, esta directa, lo único que voy a hacer es cambiar mi timina por uracilo. ¿Por qué? Porque esto de aquí es exactamente la misma secuencia. Es como si yo la estuviera copiando desde la 3'. Entonces aquí esta empieza por 5', porque es la complementaria de mi cadena de acá. Por lo tanto, el RNA mensajero queda exactamente igual.
Pero, doctora, la RNA transcriptasa va a copiar siempre en el sentido, en el antisense strand. Exactamente. Sí, eso es algo que a lo mejor aquí por eso les está causando. A ver, déjenme ver si tengo la otra imagen. Ok, esto es para el DNA. Sí, la transcriptasa siempre va a copiar de sentido 3' a 5'. ¿Por qué? Porque es el sentido de en ese caso estamos viendo RNA polimerasa, este ejemplo de aquí es DNA polimerasa. Siempre va a ir en ese sentido. Si yo lo que quiero es lo contrario, entonces efectivamente necesito una transcriptasa reversa, o en este caso una DNasa, DNA polimerasa reversa, que lo que va a hacer es copia nada más unos cuantos y luego los pone. Entonces, biológicamente, lo que está pasando es esto. Biológicamente, RNA polimerasa siempre va a empezar a copiar desde el extremo 3'. Pero, si acá yo les estoy dando un código de 5', 3', entonces esto no es como tal biológicamente, sino que esto es, ya les estoy dando una cadena, sentido, a la que ustedes tienen que traducirla. No tienen que volverla, por así decirlo, RNA mensajero paso por paso, sino que simplemente esta cadena es la complementaria. Si ustedes quisieran hacer exactamente lo mismo que la célula, entonces sacan una cadena 3', 5' del DNA y entonces ahora sí, a partir de esta, ya copian el RNA. Para más fácil, si yo ya sé que este va para acá y yo lo voy a hacer manualmente, yo lo voy a hacer por computadora, lo único que hago es cambio los aminoácidos. O sea, la célula no hace esto, no lo pasa de acá para acá. La célula sí tiene que copiarlo directamente desde acá arriba. Pero acá, ya en computadora, en ejercicios, si les están dando esta secuencia, ya sé que esta secuencia es la que voy a usar como RNA mensajero. ¿Se entendió esa parte? Doctora, entonces la cadena que se usó en la cadena sentido, que se copió a RNA, ¿eso lo puede hacer la célula o no? No, la célula va a hacer esto. Va a copiarla antisentido. Ok, o sea, entonces ¿tendría alguna aplicación biológica copiar lo de la cadena sentido en ARN? ¿O es ¿Esto? como meramente didáctico? Sí, correcto. Biológica, sí, como les decía, cuando yo quiero hacer una duplicación por completo, la cadena de acá, o bueno, la replicación, no puedo hacerlo todo junto. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa o la RNA polimerasa siempre van en el sentido 3' a 5' para poder copiar. Entonces no se puede unir aquí y empezar a recorrer hacia allá. Tiene que unirse de acá y entonces tiene que estarse apoyando con otras cosas. Por eso no me he metido a duplicación de DNA, porque esto es más complicado. Aquí sí tengo que usar RNAs para poder formar cadena de DNA. Ah, ok, perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto y les digo, más que nada, es que no es tanto didáctico? ¿Por qué? A eso es a lo que vamos. Una vez que ustedes hagan una traducción de una secuencia, para poder localizarla, se unen, bueno, aquí ya tenía yo una, se unen, o bueno, para poder localizarla,
se buscan directamente en bases de datos ya establecidas, que en este caso, si yo quiero buscar aquí, vamos a buscar, aquí tenía la de la interleucina 1, yo busco la de la interleucina 1, busco la Homo sapiens y quiero saber cuál es el código de la especie Homo sapiens de esa interleucina 1, nos vamos a esta base de datos, donde aquí busco mi proteína, la localizo en la especie que yo quiero y ahora sí puedo ver la función de la interleucina 1, prácticamente todo lo que tenga que ver en la interleucina 1. Aquí está. ¿Cómo es que está reportada? Es decir, ¿dónde la voy a encontrar según lo que se ha investigado? Podemos tenerla unidas al factor de transcripción, podemos tenerla en el DNA, podemos tenerla en, o se ha investigado a lo mejor en diferenciación de osteoblastos. Tengo toda la taxonomía, dónde se codifica ese gen, en qué especies, localizarlo, dónde lo puedo localizar, si es secretado, si está en mitocondria, si está en núcleo. Tengo las opciones de si ha tenido alguna mutación o se ha localizado información acerca de mutaciones que puedan tener esas o algunas variantes. La estructura, en este caso de la proteína. Acá está. Y la secuencia. Entonces, si ustedes buscan una secuencia, aquí me dice, es un DNA genómico, me voy a buscarlo en GenBank. Estas plataformas lo que van a hacer es siempre les van a dar estructura 5', 3'. Aquí está. Y se los van a dar en DNA. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aprender a localizar, o bueno, a identificar si les están dando una secuencia, si esa secuencia corresponde a DNA o a RNA, si esa secuencia está en 3', 5', o bien si eso se traduce biológicamente o está sucediendo biológicamente. ¿Por qué? Porque el análisis de todo esto va a depender. Aquí. Si yo nada más les doy una secuencia que no tenga un sentido, efectivamente, lo primero que pienso es, biológicamente lo voy a cambiar. ¿Ok? Y biológicamente me queda esto. Esto es lo que hace la célula. Pero si yo esto lo traduzco y lo busco en alguna base de datos para buscar, otra vez, acá, en alguna base de datos para buscar de qué gen se trata, como esa traducción va a estar al revés, la base de datos va a sacar otras proteínas diferentes o incluso puede sacar que es una secuencia no codificante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las bases de datos, por lo regular, siempre lo van a manejar en sentido 5' a 3'. ¿Dudas con esto? Mi parte no, doctora. Ok.
Si se quisiera, doctora, pasar a RNA mensajero es como lo habíamos visto, nada más cambiando una base nitrogenada, que es la timina, ¿verdad? En ese sentido, en el que está ahorita esa interleucina. Ah, sí. En este sentido, sí. Por Y eso de aquí está. ahí, Codón de inicio es este. que sería AUG, ¿correcto? Exactamente. AUG. Y de Si ahí ya lo hay, podríamos leer en aminoácidos, doctora. así es. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les copio esto. Esto ustedes lo empiezan a dividir en tripletes y hacen la traducción de aminoácidos. Solo con pasarlo a RNA ya se puede hacer la traducción ahí mismo sobre, solo una traducción, pues. Ajá. Si Ok, tengo una secuencia de 5' a 3', sí. ok. ¿Alguna otra duda? Ahora, y algo que aclaro, porque ya también lo llegaron a hacer en otras ocasiones. Si yo les doy una cadena 5' a 3', que es una cadena sentido, y les digo, represéntenlo de manera biológica, ¿cómo se haría la traducción de eso? ¿Qué es lo que ustedes pondrían? No comprendí la pregunta, doctora. Si representar biológicamente una cadena, Ajá. En este caso ya quedamos que biológicamente la copia de la RNA polimerasa la tiene que hacer desde 3' a 5'. Si yo aquí les doy esta cadena de 5', vamos a cortarla tantito, a 3', ay, cadena 5' a 3', y la indicación está, haz la traducción de manera biológica o representa la traducción de manera biológica, es decir, como lo haría la célula. ¿Qué es lo que pasaría con esta cadena? ¿Qué tienen que hacer? Tendríamos que convertirla 2 veces, ¿no? Primero a Ok. antisentido y luego volverla a regresar a su sentido, pero ahora sí cambiando los uracilos. Muy bien, Erika, exactamente. De esta cadena 5', 3', si les digo de manera biológica lo tienen que representar, me tienen que hacer esto. Pasar la cadena de 3' a 5', como complementaria, que ya la tenemos acá abajo. Ok. Bueno, no. Vamos a ponerle con acá. Pasar la cadena 3' a 5', que sería... CGA, TTC, CGG, TC,
se transcribe en ADN, ¿verdad, doctora? No estamos Así metiendo es. ARN aquí. No, Ok. todavía no estamos metiendo ARN. Es nada más para que la tarea quede clara. Entonces, estábamos viendo, si yo tengo esta cadena sentido y se los pido de manera biológica, de manera biológica, entonces ahora sí, tendrían que representar el 3', 5', y en base a ese 3', 5', ¿desde dónde iniciarían, o quién me dice, desde dónde iniciaría la traducción? Ok. Esta es la cadena que les di. Esta es la cadena que hicieron, que también corresponde a DNA. Para hacer la transcripción, ¿cuál cadena tienen que hacer? La azul. Ok, muy bien, la azul. Y entonces, ¿desde qué lado empiezan la transcripción? ¿Del lado derecho o el lado izquierdo? Desde la 3', biológicamente. Ok, muy bien, Enrique. Empieza desde este lado, ¿ok? ¿Quedó claro para todos, chicos? Sí, doctor. Sí, doctora. Seguros. Porque sí, ya hubo una vez que me iniciaron desde el lado 5' y entonces toda la proteína salió mal. Ok. Entonces, chicos, prácticamente en eso va a consistir su tarea. ¿Ok? Les voy a dejar ejercicios en los cuales ustedes tienen que ver la traducción, cómo se va a llevar a cabo. Y ojo, esta traducción van a hacer los tripletes, van a hacer todo. Me la van a poner. Ahí está. Van a hacer la traducción con los aminoácidos y esos aminoácidos me los van a poner con la abreviatura de una sola letra. ¿Ok? ¿Esto con qué fin? Con el fin de hacer la búsqueda. Bueno, con el fin de hacer la búsqueda en la plataforma. La plataforma se llama UniProt y aquí para poder hacer esa búsqueda necesitamos esta, la secuencia por medio de BLAST. Y ese BLAST es simplemente esa traducción en aminoácidos con una sola letra.
¿Dudas? ¿Va a subir a Classroom, doctora, la tarea? Sí, ahora sí la voy a subir. Ok, ¿el día de hoy? No, mañana, porque hoy sí tengo que ir corriendo ahorita al laboratorio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces si ya no hay dudas, ahí se explicó la tarea, así es como la vamos a trabajar y la siguiente clase lo que vamos a hacer es comprobar que sus secuencias efectivamente manden hacia las proteínas correctas, ¿ok? Ok, doctora. Ok, chicos, entonces nos vemos el siguiente jueves a las 9 de la mañana. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, doctora. nos vemos. Igualmente. Gracias, doctora. Luego, gracias. Hasta luego.